Bueno, buenas tardes. Acá estamos nuevamente con mi siguiente clase, o con nuestra siguiente clase de revelado en este momento. Curso de Lightroom, panel de revelado. Vamos a verlo bien en profundidad. Dentro de lo que es el flujo de trabajo, yo les había comentado que los pasos a seguir serían: una vez el material importado, hago una primera selección binaria, ¿sí? Si no, si no, si no, con XP, XP, XP. Borro todo el material que no va, lo elimino directamente del disco, y a partir de ahí estoy listo para empezar a trabajar. Y donde podré hacer trabajos en grupos, o donde podré empezar también a hacer trabajos más seleccionados, dependiendo de cuál es mi interés respecto a las fotografías. Si son fotografías profesionales, eso es un laburo más aficionado, o si es un trabajo profesional pero es personal de uno, o si es un trabajo que es para un tercero, ¿sí? Algo que cuando hablamos de personalización de los paneles no les mostré, pero que lo vamos a ver ahora porque la verdad es que lo utilizo para la personalización del panel de revelar. Recuerden que así como para entrar en el panel de biblioteca presiono en la letra, puedo cliquear sobre la palabra misma, o puedo cliquear sobre, o puedo presionar la tecla G de grid. Para ir a revelar, puedo cliquear el revelar, o puedo pulsar la tecla D de dedo de develop, ¿sí? Que es revelado. Entonces acá estoy listo para revelar. Acá salió la foto, acá apareció la foto que habíamos hecho recién con la captura remota, más temprano. Y acá tenemos las imágenes para poder trabajar. A ver qué pasó con esto. Vamos a encontrar el archivo. Evidentemente hay un problema de sincronización. Veremos cuál es el tema. Bueno, ven que por algún motivo acá se me desincronizó. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. La verdad es que no sé en qué momento se puede haber movido algo. En el momento de que se ve que en el transcurso acá del curso. Pero bueno, una de las maneras de que uno tiene que de poder encontrar esto es ir a la carpeta de la biblioteca. Entonces ahí me muestra qué carpeta es la que está desincronizada, porque hay otras que están sincronizadas. Entonces, buscar carpeta que falta, y entonces tenemos que buscar dónde está esta carpeta en particular. Acá me doy cuenta, ¿ven? Fíjense, acá en algún momento accidentalmente yo expulsé, o se me expulsó, ¿se acuerdan que cuando arrancamos el curso yo les mostré que tenía un disco que decía compatible y otro disco que decía Lacia de 3 tera? Técnicamente es el mismo volumen, es el mismo disco con diferentes volúmenes. Entonces uno accidentalmente se ha expulsado, entonces por eso es que no me lo encuentra. Entonces ahora que yo iba a buscarla, no lo encontraba, ¿sí? Y es eso. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a expulsar, voy a cerrar el programa, voy a expulsar este también, voy a iniciar nuevamente el disco, y ahí debería levantar directamente, ¿correcto? Fíjense, ahí se abre compatible, se abre disco de 3 tera, entonces al iniciar ahora el programa, curso de Lightroom, abrir, ven, ya está todo completamente visible, ¿sí? ¿Correcto? Entonces fíjense, la verdad que nunca me había pasado que se me expulsara una sola parte del disco. Algo sucedió, algo falló, y bueno, estuvo bueno porque les pude mostrar cómo ir a buscar un archivo cuando
cuando ese archivo no figura. Siempre hay que ver que hay algún problema con la ruta de acceso. Cuando vos tenés el signo de pregunta o el signo de exclamación, que sí que no está encontrando el archivo donde estaba. Me llama la atención porque yo sabía que no había movido nada, pero a veces en el tema de la clase tal vez me distraje en algún momento explicándoles algo a ustedes y podría haber sido que hubiese borrado el archivo, o borrado no, pero cambiado de lugar. Pero fue eso lo que pasó, se expulsó uno de los módulos, ¿sí? Entonces, como les decía, una de las partes de la personalización de los paneles que voy a utilizar, que todavía no les mostré a ustedes, tiene que ver con esto. Cuando voy a revelar, acá tenemos unas cuantas funciones, ¿sí? Tenemos básicos, cierro, tenemos curva de tonos, tenemos HSL, dividir tonos, ¿ven? Son diferentes paneles, dentro del mismo panel, perdón, son diferentes como peldaños con distintas opciones que voy a tener para poder ejecutar sobre eso. Como es tan extenso, a mí me pasa que a veces tengo como que hacer mucho scroll. Y por otra parte yo trabajo mucho con la tableta Wacom, entonces la verdad es que a veces me resulta incómodo justamente el scrollear. El scrollear con el mouse es un poco más sencillo. Entonces, si tengo muchos de estos elementos abiertos, la verdad es que se me hace un poco incómodo trabajar, ¿sí? Entonces, yo utilizo una personalización que es la siguiente. ¿Ven que dice modo panel único? Y se clica en el botón derecho sobre cualquiera de estas palabras, de estos títulos, y donde puedo poner modo panel único. Eso quiere decir que me va a permitir a mí tener un solo panel abierto, no más de un panel al mismo tiempo. Cuando yo voy a abrir un siguiente panel, se me cierra, se me colapsa el que tenía abierto y me abre el otro. Si por algún motivo yo quisiera tener dos paneles abiertos, que puede llegar a suceder, presionando Shift voy a poder abrir y tener abierto dos paneles diferentes, ¿sí? Entonces, me resulta a mí muy cómodo porque no tengo la necesidad de estar scrolleando tanto, de estar navegando tanto de una punta a la otra y resulta súper cómodo. Entonces, ven, modo panel único. Bien. Si no, por otro lado, no sé, hay personas que nunca trabajan con el panel de calibración. Entonces, si vos querés, podés descliquearlo. O no sé, no trabajaran con transformar. ¿Sí? No sé, podría ser, lo quitas. Entonces, vos acá podés abrir. La verdad es que yo trabajo con todos los paneles. Algunos los trabajo más a menudo que otros, pero la verdad es que los utilizo todos. Entonces, a mí me gusta tener el acceso directo a todos ellos, solo que me gusta tenerlo de uno por vez. Ok, entonces, ¿a qué empezamos? Antes de empezar a hablar de revelado, primero voy a elegir otra fotografía cualquiera. Me voy a ir a una... A ver... Voy a venir... Acá voy a elegir una fotografía que sea en color y blanco y negro, que tenga ambas cosas. Y lo que voy a hacer es, primero quiero que interpretemos un poco lo que tiene que ver con el histograma. Yo considero que la comprensión del histograma a mí me va a facilitar un montón a la hora de poder fotografiar y de poder revelar también. La comprensión de lo que sucede en la fotografía se va a poder ver claramente en el gráfico de un histograma. El histograma funciona de la siguiente manera, para los que no sepan, perdón si los aburro, no me va a llevar más de 5 minutos, pero me parece imprescindible. Sobre la horizontal, nosotros tenemos la escala de grises. Sobre la zona derecha del histograma se manifiestan los blancos, sobre la zona de la izquierda del histograma se manifiestan los negros. Acá tenemos los grises oscuros, acá tenemos los grises medios y acá tenemos los grises claros. Sobre la vertical estamos teniendo la cantidad de píxeles involucrados. Entonces, por ejemplo, los píxeles dominantes son las montañas más altas, o por ejemplo acá que tenemos mucho blanco,
¿sí? Por todos estos píxeles blancos, fíjense que sobre la derecha del histograma tenemos prácticamente que se eleva hasta arriba la, la columna de los píxeles de valores altos. Vieron que cuando me paré sobre el triangulito este se enciende de rojo. Bueno, eso me está diciendo en donde yo técnicamente tengo pérdida de detalle. Hay veces que la pérdida de detalle es irrecuperable, hay veces que la pérdida de detalle es recuperable. Sí, va a depender hasta dónde se terminó. En los JPG, por lo general, son o irrecuperables o puedo recuperarlo un poco acá trabajando, pero me lo va a hacer grisándome mucho la imagen, y hay veces que en los RAW, como tengo mucha más información todavía retenida en el archivo, puedo recuperar bastante bien y con bastante dignidad la información sobre los valores de las altas luces. Como es tan importante el tema de definir las luces y las sombras, el programa me brinda la posibilidad de que cuando yo me paro sobre el triángulo este, me muestra las zonas en donde se perdió información. Como está en blanco sólido, yo ya sabía, incluso sin pararme sobre esto, que yo tenía zonas donde perdí detalle por completo del blanco. El negro, si se fijan, está como transparente. Está transparente, me está indicando que yo no tengo ningún negro puro donde tenga pérdida de detalle. El que esté iluminado, gris, sólido, me está diciendo que sí tengo pérdida de detalle sobre los valores de los blancos. Voy a elegir alguna otra fotografía, cualquiera, por ejemplo alguna de estas de Ariel, ¿sí? Alguna de estas de Ariel me está indicando, ¿sí? Acá lo tengo quemado, ¿sí? Perdón, quemado no, se llama clipeado técnicamente, tengo sólido en blanco los valores de las sombras. Y está visto, es una fotografía que es low key, es una fotografía con dominante de sombras. Entonces es lógico que yo tenga algún negro puro acá. Y si yo me paro sobre esto, puedo ver en azul, ven acá en las sombras de la campera negra, que ahí tengo pérdida de detalle absoluto, ahí tengo negro puro por primera vez. Y sin embargo no tengo nada de blanco quemado. Muchas veces me hacen la pregunta de ¿cuál es el histograma óptimo? No existe un histograma óptimo, ¿sí? No existe un histograma óptimo, porque va a depender de cuál es la fotografía. Entonces, ¿cómo se asocia ese histograma a esa fotografía? Ahora, si yo simplemente veo el histograma y no veo una fotografía, más allá de que yo puedo hacerme a la idea de qué tipo de fotografía es, qué dominantes tiene, si es una fotografía más clara o más oscura, hay veces que puede engañar, porque la verdad es que hay fotografías que tienen muchos blancos, pero como los blancos están completamente fuera de registro, fuera de rango, el histograma no me muestra, supóngase yo acá tengo, no sé, un elemento blanco, requete blanco, pero completamente quemado, donde no tiene información, y el resto de la imagen se mantuviera exactamente igual, el histograma no me mostraría a mí ese blanco, porque ese blanco se estaría cayendo fuera del histograma. Ahora, si ese histograma tuviera detalle, sí yo lo podría ver acá como una columna o una montaña blanca. ¿Se entiende? Ahora bien, en estos histogramas están no solo en grises el histograma de brillo, sino que también tengo en rojo y en color, digamos, la diferente información de los canales de los colores que tengo, ¿sí? Bien. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto es una fotografía de estudio. Acá el tema del contraste que tiene esta imagen fue elegido por mí a la hora de iluminar. Pero muchas veces cuando uno fotografía en exteriores o cuando fotografía en una locación, fotografía en función de la luz que tengo. O no tengo la posibilidad de accionar demasiado sobre la luz que hay, o no tuve la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Cuando yo viajo, por ejemplo, a mí me pasa que si la situación de luz que hay no me gusta, en el 99% de las veces directamente no fotografío.
Hay veces que me quedo con las ganas, pero yo sé que la foto no me va a gustar porque la característica de luz que hay no me va a gustar, entonces directamente no fotografío. Si tengo la posibilidad, lo guardo en el GPS, lo guardo para un próximo viaje, sabiendo que en un horario distinto eso me va a ayudar y que voy a tener un mejor contraste y voy a tener una mejor situación para fotografiar. Pero en otras situaciones uno fotografía igual, o yo no pretendo que todo el mundo sea como yo, que si la situación de luz no es la óptima para fotografiar, uno no fotografíe. Entonces uno termina teniendo fotografías que tienen histogramas que tiene que mejorar, que uno tiene que adaptar, que tiene que estirar, que tiene que trabajarlos. Entonces, básicamente lo que es importante es comprender que sobre la izquierda del histograma tengo los negros, sobre el centro tengo las sombras y sobre la derecha tengo las luces. Ahora bien, el primero de los paneles, porque voy a saltear que este panel es el panel de ajustes sectorizados. Entonces por el momento no lo vamos a ver, se lo vamos a ver después. Vamos a ver un revelado general primero. En el revelado general, lo primero que me aparece son los básicos. Entonces fíjense cómo funcionan los básicos. Por un lado tengo la temperatura color, que la temperatura color yo muchas veces recomiendo hacerlo una vez ajustada la generalidad de la imagen, ¿sí? Pero sobre todo para fotografías que tienen problemas expositivos más o menos importantes, para fotografías que tienen pequeños ajustes para hacerles a nivel expositivo, no hay problema, se puede hacer primero que todo. Pero si no, la verdad es que está bueno poderlo hacer más adelante. ¿Por qué? Porque si una fotografía tiene una densidad extra, ¿sí? Densidad es una palabra que tómenla entre comillas, porque la densidad a nivel electrónico hoy con las fotografías digitales no existe. Pero la densidad, los que empezamos por la fotografía analógica, tiene que ver con la densidad de los haluros de plata. Entonces, cuando uno tenía aglutinada mucha cantidad de haluros de plata, me generaba una densidad distinta, así si yo tenía una zona expuesta como más controlada, digamos. Entonces, mi primer trabajo profesional en la fotografía fue trabajar como laboratorista, así que tengo bastante experiencia en lo que tiene que ver con procesamiento de las imágenes y desde lo analógico. Entonces, algo que tenías que hacer siempre era primero conseguir la exposición apropiada y después filtrar la imagen para lograr los colores. Entonces, esto es un método bastante ortodoxo, pero que yo se los recomiendo trasladar a lo que es la fotografía digital. Entonces, esta fotografía tiene un tono cálido que a mí la verdad es que me resulta agradable, no me molesta, pero la verdad es que está fuera de balance de blancos. Entonces, lo primero que uno podría llegar a hacer, ya que es una fotografía que no tiene un problema expositivo, más allá que me puede gustar más blanca, perdón, más clara o más oscura, más contrastada, menos contrastada, pero digamos expositivamente no está mal hecha la fotografía, es una foto en estudio hecha, donde yo fotometré, tomé las decisiones en función de lo que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, expositivamente, la verdad es que la mayoría de las veces, los fotógrafos que nos dedicamos a hacer fotografía de estudio, no tenemos la necesidad de tocar la exposición porque la exposición la logramos al momento de la toma. Y mi recomendación es que todas las veces que puedan trabajar con conciencia, que lo puedan hacer así, ya sean en fotos de vacaciones o en fotos de estudio, pero que uno la exposición tenga el mayor control posible. Después para lo otro hay tiempo y hay posibilidades de modificarlo. Pero si mi exposición es mala, parto de una imagen que ya va a tener ruido y va a tener ciertos problemas, aunque los pueda solucionar un montón en el Lightroom. Entonces, ya que esta fotografía está apropiadamente expuesta, vamos a ver qué modos tengo yo de poder lograr una apropiada temperatura color. Acá tengo dos sliders, ¿sí? Tengo uno llamado temperatura y el otro llamado matiz. Ustedes saben que las fotografías están hechas en RGB,
tienen red, green y blue. Tienen 3 canales, rojo, verde y azul. Y va de punta a punta con sus opuestos. Por ejemplo, acá en un lado tengo el azul y el opuesto del azul es el amarillo. En otro lado tengo el verde y del verde el opuesto tengo el magenta. En el otro canal estaría el rojo y el opuesto del rojo es el cian. Cuando yo les comentaba de mis antecedentes como laboratorista, en las ampliadoras, en las ampliadoras color, vos tenías los 3 canales, pero siempre te recomendaban uno dejarlo fijo y trabajar con los otros 2. ¿Por qué? Porque si yo modifico los 3 canales simultáneamente, en los valores que se intersecten esos 3, yo voy a estar generando lo que se llama densidad neutra. Voy a estar generando un gris, voy a estar quitándole luz a una fotografía, pero no modificando realmente los colores. Voy a hacerles un ejemplo utópico, pero para que lo comprendan. Vamos a suponer que yo tengo esos 3 canales, el rojo, el verde y el azul. Y yo le modifico a uno 5 puntos, al otro 10 puntos y al otro 15 puntos. Como hay 5 puntos que se intersectan entre los 3 canales, técnicamente yo tenía 5, 10 y 15, estos 5 caen en densidad neutra, este que tenía 10, 5 le caen en densidad neutra, así que 5 puntos son de cambio nada más, y este que le cambié 15, 5 caen en densidad neutra, así que 10 puntos nada más cambian. Así que técnicamente, si yo cambié en el rojo, en el verde y en el azul, 5, 10 y 15, en el rojo no voy a estar cambiando nada y voy a estar cambiando 5 puntos menos en el verde y 5 puntos menos en el azul. ¿Se explica? Entonces, el Lightroom, como es un programa especialmente diseñado para fotógrafos, no como el Photoshop en los paneles de color me brindan los 3 canales. Pero la verdad, y lo que hace es, te permite que vos le cliques y conserves la luminosidad. Entonces lo que hace es, medio te fuerza a que artificialmente te fuerza a que esa densidad neutra que estás generando con la superposición de los valores te modifica el brillo de la imagen. Pero técnicamente estás alterando la fotografía en su origen. Acá lo que hace es, no te brinda la posibilidad de esa. Directamente te da 2 canales para que vos fotografíes. Para mí es el mejor guiño con el cual uno puede entrar, uno fotógrafo ortodoxo, puede entrar al programa, al Lightroom. Puede entrarle con confianza al Lightroom porque dice, bueno, esto está bien hecho, está bien pensado. Entonces, como la fotografía está ligeramente cálida, una fotografía cálida tiene excesos de amarillos y excesos de magentas posiblemente, ¿sí? Entonces, con el slider a ojo, yo lo que puedo hacer es irme a darle un poco más de azul, ven cómo se enfrió un poco más la imagen, y podría llegar a probar de darle algo de verdes, como para quitarles, ¿sí? Fíjense que le puse -3, -4, y ya la imagen realmente cambió. De hecho, si quisiera poder comprobar esta modificación, tengo un par de maneras de hacerlo. La manera que yo recomiendo hacer es esta, es tener el antes y el después. Y lo que es muy interesante es que si yo, por ejemplo, sobre una fotografía amplío y arrastro, puedo verlo en grande a la modificación. Algunos de ustedes pueden estar viendo, esto va a depender mucho de la compresión del video y de cómo tengan ustedes calibradas sus pantallas y todo eso, pero algunos de ustedes me pueden decir, esta me quedó demasiado frío, yo prefería esta. Acá ya hay un nivel de gustos. De todos modos, hay algo que puede ser más eficiente que esto y donde ya el gusto no entra tanto en discusión, que es, acá si yo quiero volver, esto es la comparación, si yo cliqueo en ven que la fotografía pasa a estar nuevamente en una pantalla única. Ahora, si yo quisiera hacer un filtrado como apropiado, la verdad es que tengo también la opción del gotero. Fíjense, cuando yo cliqueo en el gotero, voy a poder venir a
cliquear sobre una superficie que sea gris media o blanco con detalle y debería responder apropiadamente. Sobre todo si es esa porción de la fotografía, en este caso el fondo de la fotografía, primero, repito, es un gris intermedio o un blanco con detalle y que sea iluminado o que haya sido iluminado con la misma luz que está iluminando mi sujeto principal. Por ejemplo, en un esquema de high key donde yo iluminé el fondo independientemente a cómo ilumino el sujeto principal, no es una buena opción tocar el fondo, por dos motivos. Primero, porque la luz que está afectando el fondo no es la misma que afecta al sujeto, pero aparte porque en un high key bien logrado, el fondo no debería tener detalle. Entonces, no me va a servir como lectura. Entonces, acá voy a poder cliquear y voy a poder estar haciendo un balance apropiado, porque la luz que está llegando sobre el fondo, esta foto la iluminé yo, entonces yo sé que acá tenía simplemente dos strips frontales y la luz que ilumina el fondo es la que lo iluminaba a él. Entonces, y sé que el gris que puse es un gris medio, entonces tranquilamente me podría servir. Ahora, cuando tomo la lupa, cuando tomo el gotero, acá se me habilita una función que es cerrar automáticamente. Yo recomiendo que no se cierre automáticamente, porque si no, fíjense, miren, yo hago clic ahí, clic, y supónganse que a mí, nada, me lo modificó muy poco, y es posible que me funcione ese filtrado. Pero si a mí no me funcionaba, yo tengo que ir a buscar nuevamente, cliquearlo acá, volver a cliquear, y si no me gusta, vuelvo otra vez acá, y vuelvo a cliquear. Y la verdad, supónganse, no sé, yo voy a cliquear en un lugar para que me falle, ¿no? Por ejemplo, ahí, ven que quedó sobresaturado, tengo que volver a cliquear acá. Entonces, dos cosas que les pueden llegar a ayudar. Una es que no se cierre automáticamente, entonces cliqueo acá, si no me gustara, la verdad que me gusta cómo quedó, pero si no me gustara, puedo venir más acá y cliqueo, por ejemplo, acá. Esa es una de las posibilidades que me brinda a mí el no cerrar. Y cuando yo considero que logré la temperatura color apropiada, voy a cerrarlo, o va a cerrar automáticamente, perdón, o voy directamente a posarlo sobre esto, cliqueo y ya está guardado y estoy listo para seguir trabajando con la herramienta. Otra opción es abrir el navegador en esta zona. Entonces, al abrir el navegador, cuando yo tomo esto, mientras yo voy surfeando, ¿ven cómo va cambiando de color? ¿Ven que yo, por ejemplo, si me paro en el tono de piel, cómo me genera el tono? Entonces yo voy a estar visualizando en la zona del navegador, en la zona del panel izquierdo superior, y entonces eso me va a anticipar más o menos el tono que voy a poder estar logrando si cliqueara en ese punto. Por otro lado, entonces bueno, acá considero que está bien y perfecto. También si veo, acá tengo el tema de mostrar la lupa y que puedo manejar también la escala, ¿sí? Cuánto quiero que me muestre. Entonces está bueno porque hay veces, supónganse que este fondo era, no sé, azul oscuro o lo que fuere, pero tenía algún borde blanco. Bueno, a mí me asegura el que yo pueda elegir eso. O si era una fotografía, a ver, vamos a buscar alguna fotografía en alguna colección. A ver, por ejemplo. Ya se me ocurre cuál. A ver si. Una fotografía como esta, yo tal vez puedo utilizar esto. Pero la lupa me permite, ven que en la lupa se puede ver que hay unas zonas que son más marrones, unas zonas que son más blancas, algo que yo no podría ver a simple vista. ¿Ven? O por ejemplo acá, ven que hay una parte más crema, más manteca, una más gris y viene blanco de vuelta. Entonces al tener habilitada la parte de la lupa, a mí me va a ayudar a poder escoger una zona que yo a simple vista al menos pueda notar como un valor válido para este filtrado. Por otro lado, cuando yo tengo habilitado el cursor, sobre el panel derecho
superior, ven acá, en esta parte cerca del histograma, cuando yo estoy con el gotero, me está diciendo los valores que estoy teniendo. Entonces 82 de rojo, 88, ven, 88. Lo que yo tengo que buscar es que no tenga 100, 100, 100 o 190 y pico, porque ahí yo ya estoy teniendo muy poca información de color como para poder aprovechar ese punto para poder validar el color que quiero estar tomando. Entonces, voy a tomar una fotografía distinta, a ver, para mostrarles lo que les quiero mostrar. Ahí está, esta me parece que me va a servir bien. Cualquiera me serviría, pero en esta me parece que va a ser un poco más claro. Entonces, una vez que tengo definido el tono, ¿sí? Supónganse que yo puedo haber cliqueado sobre acá, o que puedo haber cliqueado sobre acá, ¿sí? Y tengo el tono listo para trabajar, deposito el gotero y acá puedo empezar a revelar. Yo les decía el tema de la interpretación del histograma, como se las expliqué antes, ahora me va a permitir que ustedes comprendan mejor cómo funciona cada uno de los sliders o de los controles que vamos a estar teniendo ahora al momento de revelar. Exposición, esta diferencia, esta distancia entre esto y esto me está indicando que era el contraste general de la escena. Este valor, por el día nublado, encapotado, ¿sí? Estos valores altos hacen referencia a los colores de la escena, ¿sí? Esto, este blanquito, pero este es el bajo contraste que tenía la situación de luz, ¿sí? Bien, ahora fíjense, si yo modificara la exposición, ¿sí? Fíjense, después de venir, esto lo vamos a ver en un rato, el perfil de color. Dentro de los básicos tenemos los tintes de color, temperatura y matiz, y acá tenemos exposición. Fíjense el histograma, cuando yo elevo la exposición acá, todo se mueve hacia la derecha y todo tiende a crecer, porque aumentan la cantidad de píxeles que hay en relación a su posición también. Si yo quiero volver a cero, puedo doble cliquear sobre el cursor o puedo doble cliquear sobre la palabra y voy a estar reseteando esa modificación que puedo haber hecho. Contraste. Contraste lo que hace, fíjense, es expandir hacia los laterales o contraer si lo que hago es bajar el contraste, ¿sí? Algo importante. El contraste yo recomiendo no tocarlo, salvo cuando lo hago negativamente. Negativamente lo voy a hacer en muchas oportunidades porque hay veces que mi objetivo va a ser mejorar la información que tengo sobre las sombras. Entonces, si yo a esas sombras al bajar el contraste las acomodo en unos valores un poco más, fíjense, si yo bajo el contraste, ven que las sombras tienden a irse un poco más hacia el centro. Entonces, hacia el centro tengo más cantidad de información, mayor riqueza en esas sombras. Entonces, el contraste, por lo general, lo puedo llegar a modificar negativamente, pero si no, rara vez voy a estar tocando el contraste. A todas las fotografías les voy a modificar el contraste, pero en términos generales no voy a modificarlo a partir del slider de contraste. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fotos van a necesitar contraste, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una fotografía yo debo asegurarme, en fotografía digital, debería asegurarme de tener un blanco puro para después poder asegurarme en el revelado algún negro, ¿sí? O si es una fotografía que no tiene nada blanco para nada, tendría que asegurarme la exposición más alta, que no me esté alterando la realidad de lo que estoy fotografiando,
y después apretarle las curvas o cerrarle las sombras como para que eso gane, esa fotografía gane riqueza. Recuerden siempre que en fotografía digital la zona derecha del histograma es más rica en información y tiene más calidad que la zona izquierda del histograma. Entonces, voy a tender siempre a derechear ligeramente o no tan ligeramente los archivos, ¿sí? Entonces, las fotografías, cuando yo tiendo a derechear, voy a tener menor contraste. Entonces, las fotografías, por lo general, necesitan contraste. Pero si yo les tocara el contraste desde el slider de contraste, estaría asumiendo que el contraste que necesitan es simétrico. Es decir, que necesitan ajuste equivalente en luces y en sombras. Y la verdad es que rara vez eso sucede. Puede pasar una vez que yo la fotografía la revelé, la trabajé, la expandí lo más que pude, le gané todo lo que pude, que diga, esto le falta un pelín. Y bueno, entonces ahí tal vez le pongo 2-3 puntos de contraste. Puede ser. Pero en general no es lo que va a suceder y definitivamente no debería tocarlo a estas alturas, ¿sí? A estas alturas me refiero en este momento de mi revelado. Altas luces sí voy a trabajar y lo voy a utilizar mucho, ¿sí? En mis revelados. Altas luces, fíjense que lo que hace es trabajar sobre todo la zona derecha del histograma. Fíjense que cuando yo lo trabajo negativamente, tienden a aparecer unas nubes que ni siquiera estaban presentes antes, ¿sí? Entonces, afecta sobre todo la zona derecha del histograma y no tanto la izquierda del histograma, ¿sí? Entonces, si bien todo se modifica un poco, ven que las zonas de sombras también un poquitito se mueven, sobre todo las zonas medias, no las sombras, porque lo que hace es eso, te modifica de las altas luces hacia los medios, pero no tocándote las zonas bajas. La zona de sombras es como lo mismo, pero opuesto. Es decir, yo voy a poder mover, fíjense el histograma, fíjense que la zona de luces no se mueve y sí se mueve el histograma en las zonas de sombras y de medios, ¿sí? Con blancos pasa lo mismo que pasaba con altas luces, pero de un modo un poco más agresivo, ¿sí? Pero es bastante parecido, solo que es un poco más agresivo. Y con negros pasa lo mismo que con sombras, solo que también es un poco más agresivo, ¿sí? Pero fíjense que cuando yo toco negros o toco sombras, los blancos no se ven afectados. Entonces, en una fotografía yo voy a poder querer tocar esto para poder expandir, para poder mejorar los detalles, para poder optimizar la calidad fotográfica en ese revelado. Presencia, ¿sí? Figura dentro del panel de los básicos y tengo lo que es claridad, primero que todo. Claridad es lo siguiente. Claridad lo que hace es un despegue tonal, es el contraste de los intermedios, digamos. Lo que hace es, donde hay una pequeña diferencia tonal, me lo amplía, y donde no hay tanta diferencia tonal, tiende a respetarlo. Cuanto yo más le extiendo la claridad, lo que hago es generar un escalón más alto entre una zona y otra. Es muy común que las personas que empiezan a fotografiar, los fotógrafos aficionados, y sin formación o con formación muy de YouTube, se van a encontrar con que tienden a sobreutilizarlo, ¿sí? Y genera halos que no siempre, por no decir casi nunca, son agradables a la vista, ¿sí? Le da como una suerte de foco virtual a la imagen, pero no está tan bueno, ¿sí? Entonces, a la fotografía le da
algo más de punch, algo más de vida, pero no hay que zarparse. Y negativamente se utiliza muchas veces en fotografías de niños, de bebés, ¿sí? A veces de moda podría llegar a ser, pero también la desaconsejo porque hay métodos más eficientes para poder lograr eso. Borrar neblina. Borrar neblina en las versiones anteriores de Lightroom venía por acá abajo, ¿sí? Abajo de todo. Ahora lo pusieron dentro de los paneles de presencia, se utiliza bastante y se hace mucho más notorio cuando hay fotografías que tienen algo de neblina o tienen, por ejemplo, luces parásitas sobre la lente o tienen algo de bruma o algo de lluvia o nada, o alguna fotografía que se hizo en una pileta cubierta, entonces hay algo de vapor involucrado o la lente un poquito empañada, bueno, va a tender a generarme mucho mayor contraste y actuar sobre todo en los valores de las sombras. Funciona y funciona muy bien, hay cosas muy agradables o muy lindas que a mí me gustan al menos, sobre todo para fotografías blanco y negro que funciona muy bien. Intensidad y saturación son básicamente lo mismo, solo que intensidad es más sofisticado que saturación. Saturación, si yo tuviera acá alguna fotografía, a ver si tengo alguna fotografía, por ejemplo, acá con un cielo intenso, si yo elevo la saturación de modo exagerado, hay unas zonas donde se bloquean y me va a perder detalles. Si yo tuviera una flor que era azul en vez del cielo, hay satura y va saturando y sigue saturando, y hay un momento donde se pierden los valores, la escala tonal que estaba teniendo dentro de los diferentes azules, entonces queda como un bodoque azul sin detalle. Entonces, la saturación es bastante más agresiva. La intensidad, en cambio, es más sutil. La intensidad te va a permitir saturar y cuando empiece a perder detalle, deja de saturar ese tono y sigue saturando otros tonos hasta que pierdan detalle y sigue saturando otros, ¿sí? Entonces siempre te va a conservar el detalle. Obviamente que una intensidad pasada de rosca tampoco es agradable, pero digamos que nos permite tener un poco más de control.